Estoy iniciando la grabación. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si están viendo la pantalla en este momento. ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces ahí estoy grabando. Ahí estoy grabando y voy a empezar entonces. ¿En dónde quedé? Por favor, me acuerdan. Voy a comenzar a explicar esta parte, ¿no? Ya expliqué esta primera parte, ¿cierto? Terminé de explicar esto y voy a comenzar a explicar esta parte. Yo estaba diciendo que miren ustedes que este simulador tiene tres partes. Esta primera parte ya la expliqué, que es básicamente cómo están compuesto la crema embellecedora. Esta partecita que está aquí en el medio me dice cuáles son las cantidades exactas que tengo que comprar. Y esta otra parte me dice cuál es el cálculo de los precios futuros para comprar los materiales y hace el cálculo de cuánto me cuestan. Entonces voy a explicar entonces esta primera partecita, esta parte que está aquí en el medio. Tengo dudas si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Aló? Yo lo escucho bien, profe. Ah, bueno, es que porque yo no, aquí donde estoy compartiendo este programa es diferente, entonces no veo indicador de micrófono ni nada, entonces me da como cosa que no me están escuchando. Bueno, entonces, listo. Vamos a explicar entonces cómo se calcula esto. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una conversión de gramos a kilogramos en este simulador. Porque cuando se compra grandes cantidades de productos, por lo general se compra no en gramos, sino en kilogramos. Aquí vamos a comprar grandes cantidades, grandes volúmenes. Entonces necesitamos hacer esa conversión. Simplemente lo dividimos por 1000. Entonces, mire, la cantidad aquí, estos 40 gramos, lo dividimos por 1000 y queda convertido a kilogramos. La segunda conversión que necesitamos es reconocer esa entropía que les dije ahorita. Reconocer ese nivel de eficiencia. O sea, reconocer cuánto se gasta y cuánto necesito entonces comprar. Cuando yo reconozco cuánto se gasta, entonces quiere decir que tengo que comprar un poquito más, ¿cierto? Para que me quede el porcentaje del nivel de eficiencia. ¿Cómo hago yo eso? Simplemente divido el valor que me están dando por el nivel de eficiencia. Entonces mire que si usted divide el 40% por el 76.5, eso le da un poquito más. O sea, en vez de 40 de 0.04 le da 0.52, le da un poquito más. ¿Por qué? Porque reconoce que le adiciona 23.5%. ¿Ya? Le adiciona 23.5%. Entonces, ¿cómo sale eso? Dividiendo la cantidad por el nivel de eficiencia. Entonces, si usted hace eso, le da la cantidad que realmente tiene que comprar. En cada uno de los componentes hace eso. Aquí con el componente B hace lo mismo, componente C y componente D. Entonces, estas son las cantidades que hay que comprar. En cada componente es para una unidad. Ahora, resulta que usted tiene por trimestres dividido cuánto tiene que comprar, cuántas unidades va a producir. Entonces, lo que tiene que hacer es multiplicar esa cantidad por cada uno de los componentes. Mire que aquí lo tengo en esta tablita. Entonces, para el componente A en el primer trimestre, ¿cómo se calcula? Pues multiplica los 215.000 por 0.52. Entonces, eso le da la cantidad en kilos
que tiene que comprar del componente A en el primer trimestre. Para el componente B en el primer trimestre, pues lo mismo, 215.000 por 0.11, que es la cantidad por una unidad que tiene para el primer trimestre. Entonces así sucesivamente va multiplicando la cantidad del primer trimestre por cada uno de los componentes. Para los segundo, tercero, cuarto trimestre pues hace exactamente lo mismo. Entonces, para saber cuánto tiene que comprar en el segundo trimestre del componente A, se multiplica la producción, los 214.000, por la unidad, por la cantidad del componente A de cada frasquito, y así va calculando cada uno de los valores en todos los trimestres. Finalmente, le sale un total por cada componente. Entonces, ¿cuánto tiene que comprar del componente A en el año? Tiene que comprar 44.660 kilos, o sea, 44 toneladas. Del componente B tiene que comprar 95.540 kilos. Del componente C, 56.200 kilos. El componente D, 86.300 kilos. Mire que ya eso en estos volúmenes ya es mucho, ¿no? Una cantidad importante de materia prima, aunque aquí se ve muy pequeñito el valor, las cantidades, ya cuando usted multiplica por 250.000 unidades, ya necesita es toneladas de producto. ¿Listo? Entonces ya tiene las cantidades que tiene que comprar exactamente en cada trimestre. Ahora el trabajo es a qué precio lo va a comprar. Eso es un trabajo importante para hacer la proyección. Recordemos que en el supuesto decía que íbamos a trabajar con valores de la inflación y con precios con una tasa de descuento del 10%. Discúlpeme, por acá está pasando una manifestación, hay mucha bulla. ¿Sí escuchan mucha bulla o no? Sí, profe, tranqui. Bueno, pero ¿sí me alcanzan a escuchar mi voz? ¿O no? Sí, sí, señor. Bueno, entonces yo voy a seguir explicando, ¿listo? Vamos a hacer el cálculo del precio. Estamos diciendo que estos valores con los que compré acá los componentes al final de año, estos son los precios por gramo de cada uno de estos componentes. Esos precios los tengo que expresar en valores futuros a esta tasa del 10% anual. Entonces, cuando ustedes le dan una tasa del 10% anual, por ejemplo, y ustedes tienen una periodicidad, ya sea mensual o en este caso trimestral, entonces tienen lo primero que tienen que hacer es convertir la tasa anual a los diferentes periodos que necesiten ustedes convertir. En este caso, esa tasa anual la tienen que convertir a una tasa trimestral. ¿Ya? Eso se logra con Profe, qué esta... pena. Sí. Es que una compañera me está escribiendo que si por favor le puede permitir el ingreso. Ah, pero mire que no me sale el mensaje aquí. Le dices, porfa, que trate de conectarse otra vez. A ver si... Que no me sale el letrerito aquí de permitir. Bueno, voy a estar pendiente. Eso suena también una alarma. A ver si suena la alarma. Si ya está conectando por celular, a veces yo he hecho varias conferencias por aquí por Google Meet y las personas que se conectan por celular a veces no pueden por datos. Ya tienen problemas No, con profe, datos. mira que me mandó una foto y está desde el computador. Ah, pero dile por favor que
Intente otra vez, ¿sí? Porfa, para ver si logra conectarse. Si Listo. no se logra conectar, le dices porfa que yo estoy grabando la clase. Entonces que puede ver la clase ahorita dentro de un ratico que yo la suba. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo es que lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan una tasa anual, por ejemplo, y la vamos a aplicar a un periodo, ya sea mensual, semestral, trimestral o bimestral, como sea, tenemos que hacer esa conversión de tasa. Aquí entonces con esta fórmula que ustedes ven aquí, se hace la conversión de tasa. Entonces esta fórmula lo que hace es convertir la tasa anual a una tasa del periodo determinado. En este caso, que lo vamos a convertir a trimestre, entonces la N es la que expresa el periodo, los números de periodos. Aquí yo creo que ya la compañera ya va a conectar. Y ya me salió. Bienvenida a la compañera que acaba de conectarse. Entonces, estaba diciendo que lo que vamos a hacer es, primero que todo, convertir una tasa que es de 10 anual, lo vamos a convertir a una tasa trimestral. Recordemos que los trimestres son 4. O sea, si yo estoy hablando de trimestre, o sea, los números de periodo, entonces son 4, porque son 4 trimestres en el año. Entonces, esta N en esta fórmula, listo, aquí estoy admitiendo a otros compañeros. Bienvenidos los compañeros que se acaban de conectar. Aquí estoy listo. ¿Me confirman de nuevo si están viendo la pantalla en Excel? Que me he salido varias veces. Quiero estar seguro si están viendo la pantalla en Excel. ¿Sí? Compañeros, ¿sí están viendo la hoja de Excel? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Bien. Bueno. Listo, entonces vamos a convertir esa tasa de anual a periodos a trimestral. Lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta primera fórmula la I por la tasa, o sea que la I la reemplazamos por 10 y la tasa la N la reemplazamos por 4 porque son 4 trimestres en el año. Si despejamos esta fórmula, ese 10 queda convertido en este número, 0.024114. ¿Listo? Y la fórmula que utilizo para eso es esta fórmula que está aquí. Miren que ahí yo no estoy utilizando la fórmula raíz porque en Excel la fórmula raíz me saca la raíz cuadrada. Utilizo la fórmula potencia, pero en vez de colocarle el exponente directamente, coloco el exponente bajo el 1, o sea, 1 sobre el exponente. Pues cuando yo hago eso en una potencia, estoy realmente sacando una raíz, ¿ya? Estoy sacando la inversa de la potencia. Cualquier número yo eleve a una potencia y esa potencia la coloco el 1 sobre la potencia, lo que estoy sacando en realidad es la raíz. Acá aquí estoy haciendo el contrario de la potencia, que es sacar este radical, o sea, raíz cuarta de todo lo que está en este paréntesis. ¿Ya? Este U3 es 4, 1 sobre 4. Bueno, yo sé que suena un poquito confuso de la fórmula, pero simplemente lo que estoy haciendo ahí es, en vez de elevarlo en vez de sacar la raíz cuarta, porque en Excel no puedo hacer eso, utilizo la fórmula potencia, pero el inverso de la fórmula, que es simplemente elevar a 1 sobre la potencia, y eso, el resultado es como si yo estuviese sacando la raíz cuarta. Entonces ustedes aplican eso, les va a dar este número,
Este ya es el número, la tasa que tienen que aplicar en cada periodo. ¿Ah? La tasa que hay que aplicar en cada periodo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el valor futuro de esos precios. O sea que mira que aquí tenemos 100 pesos por gramo para el componente A. Ya tenemos la tasa, que es esta que acabamos de calcular aquí. Pero para hallar el valor futuro con esa tasa tenemos que aplicar esta fórmula, una fórmula de valor futuro. ¿Ya? Valor futuro es igual al valor presente por 1 más I, o sea, 1 más la tasa elevado a la n. ¿N qué es? En esta fórmula, n es el número de periodo. O sea que en el primer periodo, en el primer trimestre, n vale 1, en el segundo trimestre, n vale 2, en el tercer trimestre, n vale 3 y en el cuarto trimestre, n vale 4. Por lo tanto, cuando yo aplique esa fórmula, por ejemplo, para hallar el valor futuro de 100 en el primer trimestre, entonces aplico la fórmula, mire que aquí estoy diciendo E17, que es el valor presente, los 100 pesos, por lo que está en este exponente, mire. O sea, 1 más I elevado a la n. Eso está en esta fórmula que está aquí. La potencia 1 más I, o sea, 1 más B3, elevado a la n, que es este Q15. Q15 es 1, la n es 1. Y así hago con todos los demás. Mire que ya en el segundo trimestre yo elevo ese paréntesis a R15, que es el 2. O sea, n vale 2. Aquí n vale 3. Y aquí n vale 4. ¿Listo? Entonces mire que aquí estoy hallando los valores futuros de cada uno de estos precios de los respectivos componentes. Teniendo en cuenta esos valores futuros, entonces yo ya puedo decir cuánta plata me va a costar la materia prima que tengo que comprar. Entonces, para calcular cuánto me voy a gastar en el primer trimestre del componente 1. Entonces miren ustedes, si yo veo la fórmula aquí, lo que hace es multiplicar los 11.242 kilos que tengo que comprar para el primer trimestre y lo multiplica por el precio ya de valor futuro del primer trimestre, que es 102.41. Si yo hago esa multiplicación, me da 1.151.291. A una tonelada de producto, más de una tonelada del componente A tengo que comprar para el primer trimestre. Y así sucesivamente comienzo a hacer los cálculos para el segundo trimestre, perdón, para el segundo componente del primer trimestre. Entonces, el segundo componente B, en el primer trimestre tengo que comprar 23.889 por su respectivo precio futuro, que es 153.62. Y eso me da es 3.669 kilogramos, o sea, 3 toneladas. No, perdón, 3.000 toneladas, ¿no? Porque una tonelada son 1.000 kilos. Son 3.000 toneladas y aquí 1.000 toneladas. Uf, una cantidad impresionante, pues, que da aquí en este ejercicio todo lo que tengo que comprar. Bueno, finalmente entonces... Ah, no, perdón, esto no son toneladas, estos son precios, estoy equivocado. Estos son los precios, ¿no? O sea que el primero me vale 1.000.000 de pesos, el segundo 3 millones de pesos. Estos son 21 millones de pesos y esos son 53.000 millones de pesos. ¿Dónde es que están las toneladas? Yo me confundí aquí, o sea, las toneladas son estas. Aquí son 11 toneladas, 23 toneladas, 13 toneladas y 20 toneladas. Recordemos que esto es cantidad por precio. Cantidad por precio, cantidad por precio. O sea, eso me da el valor que tengo que invertir en cada uno. Finalmente, bueno, yo hago los cálculos para cada cantidad con su respectivo precio.
y eso me da los valores totales de todo el año. Entonces mire que el total son 333.324.639 pesos. O sea, es una cantidad muy grande que tengo que invertir para comprar toda esa materia prima. Entonces, miren lo importante que es sacar el costo estándar. Porque si usted no lo saca, pues no va a saber cuánto tiene que presupuestarse para comprar esa materia prima. Quizás de pronto tiene que hacer un crédito en un banco para comprar la materia prima. Quizás tiene que vender un activo, quizás tiene que, no sé, sacar dinero del banco o hacer líquido alguna inversión que tenga. De todas maneras, ese dinero lo tiene que presupuestar. Muy bien, entonces miren que hasta ahí lo que hemos hecho es hacer una proyección de las compras a valor futuro. Ahora, lo que me dice entonces el costo estándar es que yo ese costo estándar, usted lo puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Para lo que les dije, para hacer compras, para hacer créditos, para compararlos en su planeación estratégica. Pero en la contabilidad, si usted va a contabilizar el costo estándar, pues tiene que utilizar unos métodos de registro para el costo estándar de materias primas. Para eso hay dos métodos que se utilizan, el método 1 y el método 2, que son los que ustedes ven aquí que estoy mostrando, método 1 y método 2. Y para cada método se tiene que utilizar dos fórmulas o dos variaciones. Una se llama variación precio y otra se llama variación cantidad. O sea, en el método 1 usted calcula algo llamado variación precio y otra que llama variación cantidad. Y en el método 2 también vuelve y calcula esas mismas variaciones, pero las fórmulas cambian un poquito. Vamos a verlas en detalle cuáles son cada una de lo que significa cada elemento de esa fórmula. Entonces mire que si ustedes observan bien en esa fórmula, por ejemplo aquí en variación precio, allí dice variación precio es igual a PR menos PST por QC. Entonces aquí está la definición de cada cosa, mire. BP es variación precio, R es precio real, PST es precio estándar, QC es cantidad comprada estándar, BQ es variación cantidad, QR es cantidad real consumida y QST es cantidad estándar para el producto del precio. Entonces, cada uno de esos elementos pues hay que reemplazarlos en cada una de estas fórmulas. Vamos a hacerlos con números para que puedan entender mejor la fórmula. Entonces, vamos a hacer el primer método de registro, o sea, el método 1, por las dos variaciones que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Recordemos que lo que estamos haciendo es un ejercicio similar al que les presenté ahorita. ¿Ya? O sea, poder registrar lo estándar y luego registrar las variaciones y cuadrarlas con lo real. Básicamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a hacerlo con números a ver cómo nos va. Entonces, en el primer método vamos a sacar la variación precio. La variación precio es esta fórmula que ustedes ven aquí. ¿Ya? R menos PST, o sea, precio real menos precio estándar. Precio real menos precio estándar. Mira, el precio real es 103. Ese precio yo lo digito directamente porque es el real, pues no tiene nada que ver con ningún cálculo que estoy haciendo ahí, sino que es el que yo utilice. Pero el precio estándar, ese precio estándar sí tiene que estar sacado de los cálculos que yo acabo de hacer. Entonces miren que ese precio estándar viene del precio del primer trimestre.
¿Sí ven? O sea, yo estoy haciendo el asiento contable del primer mes del primer trimestre. Entonces utilizo el precio del producto del primer trimestre. ¿Sí ven? Se lo saco de acá, ya. Esa simulación que hicimos ya. Eso es 102.41. Entonces en una fórmula, volvamos a lo grande otra vez. En una fórmula me está diciendo que R, o sea, precio, me está diciendo, está diciendo precio real menos precio estándar. Entonces, 103 menos 102. Y esa resta, lo que me da esa resta, la multiplico por UC, que es cantidad estándar. ¿La cantidad estándar cuál es? Es esta que está aquí, mire. ¿De dónde sale la cantidad estándar? De esta cantidad que está ahí dividido en 3 porque es un trimestre, lo divido en 3. O sea, esta cantidad corresponde a un trimestre. Por eso lo tengo que dividir en 3 porque estoy haciendo el asiento del primer mes del primer trimestre. Entonces, ¿de dónde sale esos 11.000 pesos? Esos 11.000 kilogramos. Vamos a ver. Mire que esos 11.000 kilogramos son la cantidad calculada del primer trimestre. ¿Sí ven? Mira que aquí tenemos precio estándar del primer trimestre y cantidad estándar del primer trimestre. Eso es lo que lo utilizamos en la fórmula. Eso lo utilizamos en la fórmula. Sabiendo entonces de dónde salen los valores, ahí sí entonces miremos la fórmula por dentro. Mire que es muy sencilla. Precio real menos precio estándar. Y esa resta le multiplica la cantidad estándar del mes. En este caso me da 1743.28. ¿Eso qué le da? Algo que se llama variación precio. La variación precio. Asimismo, hacemos la siguiente variación del método 1, que es la variación cantidad. Entonces, ¿cómo es la variación cantidad? Mire que ahí está la fórmula. La fórmula dice es QR menos QC, o sea, cantidad real menos cantidad estándar. Pues la cantidad ya la tengo aquí, vea, la cantidad real es 4.000 menos la cantidad estándar es 3.743. Entonces, esa resta la multiplico por el precio real, o sea, por 103. ¿Eso qué me da? Me da algo que se llama variación cantidad. Variación cantidad. ¿Listo? Ahora, ¿para qué yo calculo esas variaciones? ¿Para qué calculo esas variaciones? Para cuadrar mi registro de lo estándar versus lo real. Porque miren lo que pasó aquí. Yo registré lo estándar. Entonces digo, inventario, producto en proceso, registro el valor de lo estándar. Entonces, ¿qué registro? Cantidad estándar por precio estándar, ¿cierto? Cantidad estándar por precio estándar me da 383.763 pesos en ese registro que estoy haciendo. Pero lo real me dice que fue el precio real por cantidad real. Eso me da 412.000. Entonces, hay una diferencia entre lo estándar y lo real. Pero aquí viene la magia de la contabilidad. Y la contabilidad del costo estándar. En la teoría me dice que si yo le sumo las variaciones del precio y las variaciones de la cantidad, eso me va a dar igual a lo real. ¿Sí ven? Entonces mire que si yo sumo ese estándar y a eso le sumo la variación precio y la variación cantidad, esa columna
ese debe me da 412, me da igual a lo real. Entonces así yo puedo eh, agregarle a ese costo que está por debajo de lo real, le agrego estas variaciones para cuadrarlo, para que me quede igual a lo real. ¿Listo? Y así, entonces, registro finalmente el costo real. ¿Ya? Eso es el método 1. El método 2 es prácticamente lo mismo, pero lo que cambian son las fórmulas. Ventajas entre el método 1 y el método 2 en realidad no hay ninguna ventaja en particular. Simplemente es que hay dos formas de hacerlo, de aplicar las fórmulas y va a dar lo mismo. Entonces, en esta fórmula pues, cambian algunos elementos, pero el resultado es el mismo. ¿Qué cambia? Mire que si usted observa la variación precio del método 2 y el método 1 es diferente. Aquí me da 2.205 en el método 1 y el método 2 me da 2.354. Son diferentes. La variación cantidad es diferente también. Pero cuando usted las suma todas, le va a dar lo mismo. Le va a dar 412. Aquí también me da 412. Entonces, mire, esa es la magia de la contabilidad, ¿no? Aunque los valores son diferentes, su total es lo mismo, o sea, los efectos son los mismos. Lo único que tiene que tener en cuenta es que usted es libre de elegir cuál método elige, pero ese mismo método lo tiene que sostener durante varios periodos, al menos los periodos que va a comparar. Usted no puede decir, en este periodo voy a hacerlo por el método 1 y en el segundo periodo voy a hacerlo por el método 2. No, usted tiene que elegir en su manual de políticas contables de la empresa, tiene que decir el costo estándar se contabiliza en sus variaciones, tanto precio como cantidad, por el método tal, por el método 1 o por el método 2. Y con ese método tiene que sostenerlo los periodos que quiera comparar o indefinidamente, ¿no? 3, 4, 5, 10 años, el mismo método, porque no, entonces las comparaciones ahí sí no van a ser, ya no le va pues a funcionar bien. Bueno, básicamente esa es la explicación de toda esta parte relacionada con el costo estándar de la materia prima. Entonces, mire que tenemos dos métodos, uno por el método 1 con dos variables, variación precio, variación cantidad, y otro por el método 2 igual, variación precio y variación cantidad. Estos son los asientos contables que se hacen y cómo se deben de contabilizar cada uno de ellos para que cuadren los registros. El asiento contable del costo estándar se hace al inicio y el cálculo de las variaciones se hace ya cuando tenga lo real, o sea, ya sea al final del periodo, al final de la semana o al final del día, dependiendo de cómo me arroje el sistema lo real en cada caso, ¿no? Bueno, básicamente esta es la explicación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Ustedes este material pues lo tienen en su hojita de Excel que yo les envié. Ahí lo pueden cacharrear, lo pueden mover, pueden cambiar los valores. Hago una copia para que no le dañe el original. Y puede hacer las simulaciones del caso. Dentro de 8 días vamos a hacer un examen, un taller con este ejercicio. Entonces yo les voy a dar unos datos y voy a hacer unas preguntas. Y entre todos vamos a hacer el ejercicio y entre todos vamos a responder las preguntas. Porque la idea es que el ejercicio también nos sirva como herramienta didáctica. ¿Listo? Bueno, yo voy a parar aquí la grabación.